Hola, hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Soy Gerson Peña. ¿Y cuál es tu función? Sí. Pues yo estoy aquí como psicólogo, soy licenciado en psicología y trabajo aquí en la clínica de psicología Justo Sierra como voluntario. Correcto. ¿Cómo fue tu llegada hacia acá? ¿Cómo fue la referenciación hacia acá, hacia la clínica? Yo llegué aquí para realizar mi servicio social. Soy egresado de la Universidad Latinoamericana, entonces pues a través de una serie de contactos llegué aquí, se me presentó la opción de realizar aquí mi servicio social, realicé los trámites y una vez que acabé me gustó el aprendizaje, me gustó el ambiente, la supervisión y me quedé como voluntario. Perfecto, Gerson. ¿Cuál es el perfil que se debe de cubrir para poder estar en el ámbito de la educación, en el ámbito educativo? Puede haber muchos perfiles. Algunas de las características que más se buscarían en un psicólogo educativo es primeramente, pues quizás esa curiosidad, ¿no? Esa necesidad de saber cómo funcionan y en este caso de saber entender y colaborar en el cómo funciona el proceso de aprendizaje en cada individuo y en el grupo en común. Se necesita de tener paciencia, un buen manejo de grupo, capacidad para hablar en público. A grandes rasgos, yo creo que esas serían principalmente las principales características. La capacidad también para empatizar con los estudiantes, independientemente del nivel en el que estén, de la edad. Y pues, digo, a grandes rasgos creo que sería eso, ¿no? Básicamente. Correcto. ¿Qué otras metaciencias tú has tenido que ser como muy específico a acoger para el tratamiento de la psicología educativa? Es decir, ¿qué otras ciencias te coadyuvan o que tú debes de tener? Pues es que son varias, incluso dentro de la propia psicología, ¿no? Uh-huh. O sea, prácticamente toda área actual de la psicología pues proviene de la psicología clínica. Entonces, pues evidentemente un psicólogo educativo pues va a tener una base clínica también, una capacidad de análisis, de observación, incluso de evaluación. Evidentemente no va a ser con la intención necesaria de buscar una patología, necesariamente como si lo haría tal vez un clínico, pero pues básicamente y de entrada pues esa, ¿no? El área clínica de la psicología. Pero también otras ciencias, evidentemente existe la filosofía, es muy necesaria dentro del propio crecimiento como un psicólogo educativo y al momento de expresar, comunicar o ayudar a una persona para hacer una intervención eficaz en el área educativa es necesaria una base filosófica. Igualmente el área antropológica, la sociología es muy importante, o sea, no podemos dejar de ver que una persona, estudiante o no, pues no deja de ser un individuo que además de la psique, que es lo que más interesa al psicólogo, pues también le interesa el contexto social, el contexto cultural, el contexto biológico incluso, ¿no? Entender todas esas diferencias para poder trabajar adecuadamente con las personas. Correcto. De esa se desprende una subpregunta. Eso es muy a nivel personal. O sea, ¿qué tipo de escuela es la que tú consideras que responde mejor al tratamiento de forma contemporánea? Dentro de la aunque psicología aunque sea la tuya, no lo sea, no sé. Personalmente me inclino mucho más al área humanista. Correcto. Principalmente la gestal. Sin embargo, sí hay que reconocer que según en el área en el que trabaje el psicólogo educativo, va a ser la corriente que más satisfaga sus necesidades. Es muy cierto que, aunque uno tenga, yo personalmente pueda tener una base humanista, si trabajo principalmente con niños, sí me puede resultar muy útil el área o el pensamiento cognitivo-conductual. Okay. Puede ser así. Sin embargo, pues se va desarrollando la persona y pues, de lo que a mí me ha tocado, que pues ya son más adolescentes, yo veo que lo que más me funciona es el humanismo. ¿Por qué? Porque le permito ser a la persona, le permito expresarse como es, en una relación donde hay total honestidad, hay total franqueza, hay apertura, hay acompañamiento. Eso. Y en base a eso, pues todas esas cosas no me hacen necesariamente, como muchos lo pensarían, el achichincle,
del estudiante. Me hacen una persona con la que se va a abrir y pues eso me va a dar la facilidad para señalarle algunos peligros, algunos riesgos que pueda correr, y pues le va a ser más fácil, aún si lo verme como amigo, verme como psicólogo, le va a ser mucho más fácil ser receptivo a las sugerencias y señalamientos que le voy a dar. No, pues súper bien, sí, te entiendo esa parte de la necesidad. A raíz de eso también te preguntaría, ya dependiendo de lo que acabas de decir que trabajas con muchachos, ¿cuáles son los problemas que tú atiendes con más pues medida, ¿no? O sea, que van contigo, que se repiten más en forma canónica? A mí me han tocado muchos casos de ansiedad, de estrés, y aún cuando trato con estudiantes de universidad, de preparatoria o bachillerato, que es a nivel medio, me doy cuenta que pues es muy similar, el origen sigue siendo muy similar al de un niño más pequeño. El origen sigue estando la relación con la familia. Toda la base sigue viniendo de ahí. Me tocan muchos casos de personas, estudiantes, que están obsesionados con tener buenas calificaciones, que están obsesionados con tener que entrar a una buena universidad, y pues no es tanto que sea por ellos, es que pues es el deseo de los papás, es el sueño de los papás. Muchas veces ni siquiera la carrera que están cursando, que van a cursar, sería la ideal para su perfil, su personalidad. Es más, muchas veces la verdad es que ni siquiera tienen el perfil para continuar con una carrera. Y no está mal, ¿no? O sea, igual podrían dedicarse honesta y productivamente a otras cosas. Pero muchas veces el papá no lo ve así. Entonces, pues se involucran y pues empiezan a meterle una serie de proyectos ahí a los chavos. Y pues a mí me toca trabajar con eso. Entender que calificaciones, que el entrar a una prueba, a un examen de admisión, es eso. Es una calificación, un examen. Sí, no reflejan tu capacidad, tu aprendizaje, tu inteligencia. Pueden reflejar otras cosas, ¿no? Pueden reflejar el grado de interés que le pones, ¿no? La inclinación. Exactamente. Pero nada más. O sea, no van a ser algo crucial para tu vida que te van a resolver y te van a abrir las puertas. Que fíjate que ahora yo estaba viendo como esa falla, ¿no? Bueno, yo lo considero una falla, ¿no? Yo me acuerdo mucho que nosotros en la orientación educativa, a pesar de tener cualquier tipo de problema a nivel chavo, pues nos hacían estas pruebas y sí salías como muy inclinado hacia cierto elemento, y pues si ya tenías tú una idea de lo que querías estudiar, si alguien lo secundaba, un instrumento de admisión lo secundaba, pues ya estaba dado, o sea, ya tu proceso ya estaba dado, y ya casi era así como de, bueno, pues ahora nada más hay que reafirmar la vocación que tú piensas que tienes. Pero fíjate que yo también he visto, yo he dado clases a nivel bachillerato también, y esa es la onda, ¿no? O sea, que luego veo y sí digo, ya no hay ese tipo, o sea, ya el orientador educativo ya no hace ese tipo de pruebas, ya no les preocupa, o sea, y además luego también eso, ¿no? El clasismo. Yo doy clases en un colegio de bachilleres, y casi es así como de, bueno, enséñales para que al menos terminen la preparatoria, y ya no continúen, y se hace como de, a ver, espérate, o sea, si hay una buena parte que posiblemente, como dices, pues ya no pueda, ya no quiera, ya no tenga lo que tú quieras, pero si hay muchos chavillos que sí quieren continuar, y que además tú te vuelves como hasta aspiracional, ¿no? Porque dices como, mira, el sujeto estudió, hizo, yo también quiero. Sí. Y de ahí les cambia completamente la vida, no importando mucho como el reflejo contextual que puedan llegar a tener, y de ahí pues el apoyo tanto de pues el orientador, el psicólogo, el profesor, o sea, siento que ahí sí va muy como de la mano con nosotros, ¿no? O sea que, y a nosotros no nos dan ese tipo de elementos, ¿no? O sea, no nos enseñan pues a motivar, ni a contener, ni a agarrar y decir, oye, sabes que tu problema no lo puedo solucionar yo, pero sabes que ve para allá. Esa fue mi necesidad justamente de estudiar psicología, que me llegaban muchos casos así como de, no puedo hacer nada, o sea, me veía atado de manos, y cosas sumamente fuertes que sí, así como de, no creo que tengo que empezar a no atenderlos, pero sí empezar a hacer como un universo para que los puedan atender más personas. Sí. Porque sí. Sí, y es que, pues digo, todos los problemas se les van acumulando. Sí. Chavos, o sea, empieza con ansiedad, genera estrés, se va a convertir en depresión, aparece cutting, aparecen ideas suicidas. La práctica privada me ha tocado enfrentar algunos casos de ideaciones suicidas, ¿no? Y pues sí se complican, pero te digo, o sea, casi siempre se genera a partir de lo que pasa en la familia.
Puta, qué fundamental, que esa es una de las preguntas, pero bueno, fíjate, aquí estás dando como ese tipo de respuesta, ¿no? Fundamental el papel del psicólogo más en la contemporaneidad. Continuamos, perdón. ¿Cuál es el proceso de contención para estos muchachos? O sea, ¿cómo los contienes tú en primera instancia? Dependiendo del problema, lo primero que se tiene que hacer es escuchar. O sea, este espacio, el espacio de consulta, sea interior como consultorio o exterior, que pues de repente hay que hacer una intervención y pues hay que hacerlo en el parque, no sé. Lo primero es escuchar. Es un espacio destinado para el paciente y que está destinado a respetar sus sentimientos, pero también su dolor. Muchas veces lo que hacemos es, cuando vemos dolor, pues de alguna manera muy básica quizás empatizamos con ese dolor y no nos gusta, queremos sacarlo, queremos evitarlo y queremos que la persona también lo evite. Y no necesariamente es así. A veces hay que vivir ese dolor, a veces hay que expresarlo. Quizás sea también por mi orientación gestal que lo he hecho así, pero personalmente he hecho eso. Evidentemente todo un grado de contención, que la persona no corre riesgo, que se sienta acompañada aquí. Entonces lo primero que se hace pues, es escuchar, dejar que se exprese. A veces podemos escuchar cosas muy fuertes, podemos escuchar es que ya quiero matarme, quiero morirme. Está aquí en consulta y está contigo. Entonces tú lo vas a escuchar. Independientemente de eso, pues vas a explorar en esas ideaciones suicidas, ¿no? Has pensado cómo hacerlo, siempre has pensado eso, y de manera muy respetuosa, ¿no? Si es que se llegan a presentar esas expresiones. En todo caso, es escuchar, una escucha activa, es de alguna manera reflejarle lo que estamos viendo en él. Oye, veo que te duele mucho, veo que pues es un sufrimiento muy fuerte, que traes un dolor. Al hacer eso también se le va validando, porque muchas veces pues, son personas, sí, sobre todo el estudiante, que pues no encuentran con quién. O sea, o sus amigos. Si mi familia no me hacen caso y si mis amigos, pues muy buenas intenciones en familia y amigos, pero si los consejos de mis amigos es, pues vente, vámonos de fiesta, vamos a chupar, vamos con una chava, pues en la realidad no están confrontando el dolor, lo único que intentan hacer es anestesiarlo. Claro. Y hay que vivirlo aquí. Entonces se validan esas cosas, esos sentimientos, esos pensamientos, se analizan qué tanto riesgo hay. La intención pues siempre es que la persona esté ya un poco más controlada. Entonces, en un punto se busca una ventana de oportunidad, lo podemos llamar así. En el momento en el que tú observas que ya se empieza a ver esa ventana, pues podemos recurrir a algunos ejercicios de relajación. Yo al que más recurro es respiración diafragmática. Incluso se puede realizar algún tipo de fantasía guiada, según sea el caso. Y pues que la persona pues ya se sienta más tranquila, que ya haya expresado su dolor, su sufrimiento. Y usualmente cuando una persona lo hace así, verbaliza sus sentimientos, se da cuenta de que a lo mejor el problema no es tan grave o es manejable o que pues tiene los elementos, ¿no? O que las cosas que estaba pensando pues son una locura y difícilmente ya las lleva a cabo, ¿no? Entonces, según se vaya presentando el caso, pero así es, principalmente escucha, una escucha activa, reflejar, empatizar, proyectar, validar y pues, posteriormente ya una relajación, un manejo de estrés. Correcto. Oye, y cuando crees este tipo de problemas, ¿cómo los referencias o cómo los mandas pues, a algún otro lugar? ¿Cómo es tu procedimiento? Aquí en la clínica tenemos para referenciar tanto a psiquiatra como a un neurólogo, principalmente. Okay. Sí. Entonces, según la problemática que vemos en el paciente, pues es a donde se pueda o no canalizar. Es importante hablarlo con el paciente y en su momento con el tutor, porque si la palabra psicólogo está estigmatizada, psiquiatra ni te cuento, sí, claro. O sea, sí sienten que se les acabó el mundo. Entonces, pues antes de canalizarlos, pues hay que explicarles, darles una breve explicación. Oye, pues aquí estamos interviniendo de una manera emocional, de una manera tal vez hasta conductual, conductas, pero pues la realidad es que necesitamos un apoyo, una base, una ayudita, que pues, nos permita sacar todo este trabajo adelante, que tú te sientas bien, porque pues finalmente va a ser para tu beneficio. Hay resistencia, entonces al menos lo que yo hago es, a ver,
¿tienes estómago? No, pues sí, te puedes enfermar del estómago. En alguna ocasión vas a necesitar algún medicamento para el estómago. Claro. ¿Tienes hígado? Sí, pues igual. Pues acá arriba, en tu cabecita, tienes una serie de cosas que a veces pues, se desequilibran. No estás loco, simplemente es señal de que tienes un cerebro que está funcionando, pero pues hubo un desajuste por lo que sea. Entonces necesitamos la pastillita, nada más. Entonces, pues es lo que hacemos, y pues aquí se llena una forma que tenga pues la firma del tutor, si es menor de edad, y pues ya es responsabilidad de la persona acudir al psiquiatra o neurólogo. Correcto. Aquí dentro de la institución, ¿qué otras áreas intervienen? Además de esta referencia con psiquiatra y con neurólogo, aquí, ¿qué otras áreas son las que intervienen en el proceso? Dentro de aquí, de la clínica, Justo Sierra, existe un departamento de pedagogía. Sin embargo, en la clínica, pues únicamente pues, estamos prácticamente aislados. Hay psicólogos que hacen su servicio social, voluntarios, ya titulados, que también hacen voluntariado, pero también tenemos estudiantes de pedagogía que ya están en los últimos semestres y vienen aquí a hacer su servicio social, y también nos han apoyado bastante en muchos casos. Ahí está, es muy coyuntural. Bueno, dice, ¿cuáles son las condiciones de trabajo en las que te enfrentas habitualmente? Pues es relativo. Aquí en la clínica la realidad es que las condiciones de trabajo son óptimas. O sea, ¿no habría como algún elemento que tú pudieras como adicionar? O... Eso sí lo hay. Ajá. O sea, que estamos en la miseria, no estamos en la miseria, mucho menos, pero sí es bastante mejorable. Okay. Un ejemplo, no es raro que hagamos evaluaciones que nos soliciten de parte de escuelas o en algún caso el tutor nos solicite algún documento, una constancia que compruebe que pues, el menor está aquí tomando lo mejor de su práctica, ¿no? El tema es que aquí nosotros tenemos para imprimir hasta las 3 de la tarde, ¿no? Porque no imprimimos aquí dentro de la clínica, tenemos que ir a las instalaciones dentro de la universidad para imprimir. El horario de la clínica es de 11 de la mañana a 7 de la noche. Los pacientes vienen, sobre todo los escolares, vienen ya hacia la tarde. Entonces, si tenemos que hacer alguna carta como estas, hay que hacerla un día antes, días antes, y si por algo falló o algo salió mal, pues hay que decirle al papá, pues ¿sabes qué? Hasta luego, te tienes que esperar. Ajá. Temas como esos, también en cuanto a... Tenemos, dentro de la universidad existe el servicio de cafetería. Pero es lo mismo, la cafetería está abierta hasta las 3. Nosotros llegamos a las 11. Claro. Entonces, pues tenemos horarios distintos para comer y estamos pues, un poco limitados a lo que pasa en la cafetería. Porque pues puedo traer yo mi comida y ir al micro desde allá, pero siempre y cuando sean las 3. Sería ideal tener un pequeño microondas aquí adaptado a las instalaciones, pues, para el uso de los que estamos aquí. Igualmente, antes teníamos una puerta que daba justamente al área de baños, al área de cajas y demás, que facilitaba bastante. Ahora no. Ahora esta puerta fue bloqueada. Y tenemos que salir, tenemos que dar toda la vuelta. Y para el paciente y los familiares que viven con el paciente es lo mismo. Hace poco hubo temporada de lluvias y pues ni modo, había que salir y mojarse para hacer lo que fuera. Claro. Entonces, básicamente es la adecuación es de ese estilo, correcto. Ahí te va otra. Bueno, esta ya la preguntamos. Esta ya la estaba tú respondiendo. ¿Qué otras personas a nivel profesional deben de tener contacto con el psicólogo educativo? A nivel profesional, va a depender mucho del área en la que se esté desempeñando. Pero va a tener contacto con trabajadores sociales. Correcto. Con médicos, o sea, médicos cabecera pueden llegar a ser, psiquiatras, neurólogos, sobre todo a determinada edad. Si trabaja en escuela, a veces pasa que a los maestros les da por diagnosticar.
es una muestra de que pues tienen interés por el... Pero pues nomás que no tienes conocimiento del tema que sea, pues ya inclinas a un chavito y luego... Exactamente, sí, claro. Y el problema es que el chavito se la compra. Claro. Diga, pues sí es, o que peor, el chavito y los papás se la compran, ¿no? No está, pero y justifican entonces ya todo lo que pasa con eso. Entonces va a haber contacto también con un psiquiatra, con un neurólogo también, desarrollo, con un pedagogo, evidentemente, logopedas y demás. Y te digo, va a tener mucho que ver con el área donde esté. Ocasionalmente puede tener incluso contacto con abogados, cuando se descubren temas de abuso sexual. Pues, sí, me imagino. Sí, tiene que ser también así súper cercano. Wow. Ok. Orientación de estudios, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué tipo de estudios debe de tener el psicólogo educativo, digo, más o menos? En cuanto a estudios especializados. Ajá. Pues va a depender mucho de sus intereses. Principalmente, pues la psicología educativa tiene la perspectiva de conocer los procesos de aprendizaje y demás. Entonces, existen, no podría decir ahora exactamente títulos de cursos, pero sí podemos pensar en temas, por ejemplo, cómo tratar con el espectro autista, ¿no? Hay distintas gamas de autismo, hay algunas que pues, son más marcadas, otras que pues, apenas y se notan. O sea, simplemente lo que tiene esa persona es que no puede ser empática. Existe una carencia en cuanto a estas neuronas espejo y pues no es capaz de empatizar con una persona, y eso evidentemente va a afectar al área del aprendizaje. Un Asperger, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Que es un autista y tiene este problema. Problemas como por ejemplo con la educación en cuanto a entornos donde existe la violencia, ¿no? Sea una violencia social, en áreas donde pues, existe una clara violencia, una alta actividad delictiva, y pues, las esperanzas laborales son muy reducidas. Existen aún dentro de la propia ciudad, ¿no? Ay, no ¿Sabes a mí por qué me suspendieron de dar clases un semestre en el colegio de bachilleres? Porque se me ocurrió poner eso en la prueba contextual que hacía Peña. Y si me dijeron, ¿sabes qué? No eres apto para dar clases. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque estás evidenciando una problemática. Y le digo, pero la problemática es sumamente fuerte. Existe. Y además de que existe, ¿sabes a cuántas personas se roba el vicio y todo el barrio? Estudiantes que tú dices, mira, este chavito se ve como que puede. Y en un ratito lo descuida, se lo robó y se lo comió. Y después ya te dices, es que ya lo mataron. Dices, ¿cómo crees? Y estuvo aquí en las manos y se fue. Pero pues eso no es importante. Exactamente. Y digo, volviendo quizás a una de las primeras preguntas, ¿no? También necesitas ser muy tolerante, porque no nada más vas a trabajar con personas que tienen pues, alguna problemática. Muchas veces vas a trabajar con instituciones que se niegan a ver cualquier problemática. Y no porque no tengan los recursos, simplemente porque no quieren problemas. Y está muy mal, sí, porque sabe horrible ese tipo de cosas. Yo vivo ahí en el lugar donde daba clases, vivo muy cerca de ahí. Pues no quiero a mi comunidad, pero pues empecé como a agarrarle un poquito de buena onda por los estudiantes. Eran muchísimos, yo tenía grupos de 70 muchachos. Entonces me empezaron a conocer ahí. Y era así como de, miras que lo están conociendo porque se está preocupando por eso. Dices, o sea, ni su psicólogo, ni su orientador, ni nadie los pelaba. Y literal cosas súper básicas. O sea, casi así como de, güey, no tuve tiempo para comer. Y así de nada más. Dices, qué pedo. La última, ¿cómo es el proceso de relación con los padres? O sea, ¿qué tanto se pueden involucrar o no dentro de la... y qué tanto, o sea, cómo se puede manejar ese tipo de cosas? Okay. ¿Qué tanto se pueden involucrar? Depende del problema y de la edad. Por ejemplo, un chavo de primaria, de secundaria, pues sí necesito trabajar con los papás. Insisto, de verdad, yo creo que el 99% de los problemas que llegan aquí, los problemas con los que llegan los estudiantes, siempre son de casa, siempre vienen de casa. Entonces,
Una persona puede venir aquí y estar una hora, y puede estar conmigo, puede estar con Freud, Sí, puede estar claro. con Rogers, pero pasa todo el resto de la semana con la familia. Y se fue para abajo. Entonces, en esos casos sí es bien importante tener un trabajo en equipo con los papás, ¿no? Y cuando hablo de trabajo en equipo es que se tengan los objetivos claros de parte de las tres partes, porque deben de ser tres partes, Claro. y a veces hasta cuatro. Los papás, el estudiante, el psicólogo y a veces hasta la escuela que nos Claro. encuentra, ¿no? O el noviecito por ahí, o... Eso sí ya no lo contemplaría tanto, pero que haya un trabajo en equipo. Cuando ya son más grandes, ya están en un nivel de bachillerato, ya están en la universidad, empieza a generarse cierto despertar de parte del propio estudiante. O sea, ya no es tan ingenuo, ya empieza a cuestionar varias cosas, pero aún así, el verlas de pronto, así tan de golpe a veces, puede causarle dolor. Entonces, si es menor, necesitamos aquí en la clínica forzosamente que venga el tutor y que autorice la intervención. Que quiera estarse enterando, difícilmente lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si es el tutor, pero también tenemos que darle confidencialidad al paciente. Hay un vínculo de confianza sobre el cual se trabaja. Sí, o sea, te cuenta algo aquí, no le puedes ir a decirlo así como, oye, ¿qué crees? No. De hecho, si nosotros vemos que puede haber algo de riesgo en el paciente, en su conducta, se lo tenemos que decir primero al paciente. Y si vemos que es un riesgo que puede llevar incluso en peligro su propia integridad física, emocional, entonces sí podríamos recurrir a otra persona, al tutor. Sí, las redes ya como de apoyo. Exactamente. Pero de otra manera no. ¿Qué hacemos? Evidentemente tratamos de ver, o al menos yo trato de ver las buenas intenciones de los papás, ¿no? Que a veces son solamente eso. Hay papás que no saben querer, no saben ganarse el respeto, así es difícil. Sí, claro. Pero pues quieren saber, ok, son los tutores. Entonces, quizás no información, pero sí unos datos muy generales de cómo está el caso, de en qué tiene que trabajar en él. A veces se confronta al paciente, pero usualmente si confronto al paciente y es un menor, casi siempre voy a tener que confrontar al adulto. Y no les gusta. Nada, ¿no? Pues a quién le va a gustar. Pero lo tengo que hacer y se lo tengo que decir y lo hacemos. Y a veces les cachamos en mentiras. Y digo, oye, pues es que no estás ganando nada. O sea, a mí no me interesa que te ganes el premio al papá del año. O sea, me interesa que tú estés bien, que tu hijo esté bien, nada más. Entonces, pues muchas veces salen esos problemas. Ocasionalmente pasa que algunos padres se sienten, no les gusta y dejan de venir. Pues sí, porque se sienten atacados. Ajá, y pues a veces pasa que incluso el propio paciente, el propio menor, no quiere venir. Y eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. Estar aquí frente a un psicólogo no es cualquier cosa. O sea, se requiere estar en el momento adecuado. Y a veces el problema ni siquiera lo requiere. O sea, nos han mandado casos de chavos que su gran delito, entre comillas, el problema por el que están aquí es porque se pararon, porque se paran, porque hablan, porque un día se enojaron y le arrebataron algo crónico. Cosa que realmente no lo meritan. Entonces, pues, a veces pasa que pues, no es el momento del paciente. Pues, se lo tienes que decir así a él y a los tutores. O sea, ¿sabes qué? Pues no está en su momento, no estamos avanzando, está muy cerrado, luego confrontado, nos busca, pues no, yo creo que mejor te lo llevas y si quieres luego lo traes. Procesos más, procesos menos, pero bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, Gerson, y pues estoy a tus órdenes siempre. Okay, gracias. Gracias.